Pues buenas noches a todos y todas por conectarse nuevamente a estos Facebook Live que estamos llevando a cabo todos los jueves. Una iniciativa que salió de la pandemia, pero realmente entendemos que es necesario que podamos utilizar esta plataforma para discutir temas de interés, cosas que están pasando en el país que ustedes deben conocer en arroz y habichuela. Así que muchas gracias por conectarse. Como siempre, quiero agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que siempre auspician estas programaciones y las comparten para que puedan llegar a más personas. Así que muchas gracias, como siempre, a la delegación del año. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando sobre el impacto del contrato de Luma Energy en el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saben que en los últimos Facebook Live que hemos estado haciendo, pues hemos estado hablando sobre este contrato y el impacto que tiene en distintos aspectos, sobre los trabajadores, sobre la propia autoridad y lo que implica esto dentro de los procesos de la quiebra incluso. Y en el día de hoy queremos enfocarnos en el sistema de retiro, que también es un componente muy importante de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para eso nos acompaña el licenciado Rafael Ortiz Mendoza, que le agradezco por estar disponible para nosotros en la noche de hoy. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos, Rafael, un placer tenerte en nuestro Bienvenido. programa. Pues un poquito de background, el licenciado Ortiz Mendoza es un abogado laboral, lleva 18 años practicando el derecho laboral, su preparación académica es un bachillerato en ingeniería y ciencias políticas, también tiene una maestría en política pública y lógicamente su grado en derecho. Ha sido, como mencioné, pues abogado laboral por ya 18 años, así que tiene muchísima experiencia en este tema y es abogado del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lleva ya unos 5 años como abogado del sistema de retiro. Así que tenemos un recurso súper experimentado en este tema, que conoce el sistema de retiro y por eso estamos agradecidos de que nos acompañe en la noche de hoy para que ustedes puedan entender, como dije, en arroz y habichuelas, qué es lo que está pasando, cómo este contrato de Luma va a afectar a los participantes y los jubilados del sistema de retiro. Así que vamos a comenzar con, con el tema y lo primero que me gustaría es que el licenciado Ortiz Mendoza nos pudiera explicar qué es ese sistema de retiro de la autoridad y qué es lo que lo hace diferente a lo que es el sistema de retiro de los empleados gubernamentales. Sí, bueno, como quizás muchas de las personas que estén viendo este live en este momento conozcan, en el sector público existen varios sistemas de retiro para servidores públicos. En primer lugar, sabemos que existe el sistema de retiro para los empleados del gobierno de Puerto Rico y la judicatura, uno de los sistemas de retiro más grandes. También está el sistema de retiro para los maestros, que corresponde a los maestros del Departamento de Educación Pública. También sabemos que existe un sistema de retiro en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. El sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es distinto a esos sistemas de retiro, particularmente por varias razones importantes. Una de ellas es que los otros sistemas de retiro son sistemas de retiro legislados, quiere decir que fueron creados por legislación especial a los efectos de que se creara un sistema para proveer beneficios de retiro para los empleados de distintas agencias. El sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no se creó mediante legislación, se creó en virtud de un convenio colectivo pactado entre lo que se conocía como la Autoridad de Fuentes Fluviales, que ahora es la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, en el año 1942. A raíz de ese convenio colectivo, la Junta de Gobierno de lo que era la Autoridad de Fuentes Fluviales
emite una resolución, la resolución número 200 del 25 de junio de 1945, mediante la cual crea efectivo el 1 de julio de ese mismo año el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aunque fue producto de un convenio colectivo con la UTIER, la Junta de Gobierno emite la resolución creando el sistema para todos los empleados y oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al crear ese sistema de retiro, y este es el segundo punto que lo hace diferente de los demás sistemas de retiro, se crea en la forma de un fideicomiso. Un fideicomiso que es independiente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese sistema de retiro, al ser un fideicomiso independiente con su propia personalidad jurídica, es administrado por una junta de síndicos que tiene plena potestad para determinar, por ejemplo, las aportaciones que se deben hacer para el retiro, la forma en que se invierten los fondos del sistema de retiro, cuáles son los derechos de retiro de los diferentes jubilados, dependiendo de sus años de trabajo, de experiencia, de cotización en el sistema, así como situaciones como, por ejemplo, incapacidad. El tercer aspecto que lo hace distinto a los demás sistemas de retiro es la forma en que está compuesta su junta de síndicos. Los sistemas de retiro, por ejemplo, el sistema de retiros para maestros, que es el que más conozco debido a que estuve involucrado en el caso en contra de la reforma de ese sistema, está compuesto por una junta cuyos miembros son representantes de, por ejemplo, lo que era el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Educación, y solamente tienen uno o dos representantes de los empleados como tal del Departamento de Educación como parte de esa junta. En el sistema de retiro para los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hay una gobernanza absoluta por parte de los empleados mismos. Hay una representación de 8 síndicos, de los cuales 4 de esos síndicos son representantes de la gerencia, 3 síndicos son representantes de los empleados no gerenciales activos, y uno de los miembros es representante de los jubilados. La gobernanza entonces del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es una que se hace por medio de sus propios miembros y beneficiarios. Y son sus propios miembros y beneficiarios los que pactan las directrices y deciden cómo invertir el fondo y cuáles son los beneficios que se van a otorgar, cuáles son los niveles de aportaciones en ese sistema. Mira, Rafael, el sistema de retiro, por lo que has explicado, tiene cierto grado de independencia. ¿Qué implica eso en cuanto al manejo de los fondos de retiro y las decisiones que toma la Junta de Retiro en relación a sus políticas y la relación que tiene entonces con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica? Sí, primero empezamos por la situación de cuáles son las potestades de la Junta de Síndicos del sistema de retiro en cuanto a los fondos que están fideicomitidos en ese sistema. La Junta de Síndicos del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad Eléctrica tiene plena potestad para determinar cómo se invierten esos fondos, cómo se manejan, tiene la responsabilidad de protegerlos. Son también quienes determinan, como había explicado anteriormente, el nivel de aportaciones que se debe hacer de parte de los empleados de la autoridad y del patrono, la Autoridad de Energía Eléctrica, hacia el fondo. Esto basado, por supuesto, en estudios actuariales. Y también es el cuerpo que tiene la última palabra en asuntos como, por ejemplo, de reclamos de derechos de los propios miembros y beneficiarios. En cuanto al rol de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Gobierno tiene un rol limitado. Esto es porque, a pesar de que sí es un fideicomiso independiente, pues la Autoridad de Energía Eléctrica se resguardó, ¿no? Ciertas potestades. Por ejemplo, el reglamento del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, como expliqué al principio, esto no es un retiro legislado.
al no ser un retiro legislado, no se rige por una ley, se rige por un reglamento interno del sistema de retiro de los empleados de la autoridad eléctrica. Ese reglamento, quien único puede enmendarlo es la Junta de Síndicos. Sin embargo, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica sí tiene la potestad, conforme a ese reglamento, de vedar alguna enmienda que pueda someter la Junta de Síndicos, si lo hace dentro de los 30 días de su notificación. Pero eso es un rol limitado, es la potestad de vetar una enmienda, pero no puede proponer enmiendas, no puede hacer cambios al sistema de retiro unilateralmente, tiene que contar con el aval de la Junta de Síndicos del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto también significa que la Autoridad de Energía Eléctrica ni ningún otro cuerpo con el que esté trabajando la Autoridad de Energía Eléctrica puede tomar decisiones sobre el fondo de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Simplemente no tiene esa potestad. La titularidad de esos fondos es del sistema de retiro, de su Junta de Síndicos, sus 8 síndicos que tienen un deber fiduciario en cuanto a esos fondos. Eso es bien importante aquí, añadiendo un poco de contexto del caso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde obviamente aplican unas reglas de quiebra, que son del capítulo 9, capítulo 11, y la ley promesa tiene unas disposiciones adicionales para reglamentar este tipo de proceso, y una de ellas es que, según la ley, en el título 2, la Junta tiene que asegurar el financiamiento adecuado de los sistemas de pensiones de Puerto Rico. La Junta no ha cumplido con eso y vamos a abundar eso tal vez un poco más adelante. Lo que quiero traer es que el hecho de que el fondo del sistema de retiro sea administrado exclusivamente por esta Junta de Síndicos y que el fondo le pertenezca a los participantes y a los retirados, eso lo que significa es que es un derecho propietario que está protegido por la quinta enmienda de la Constitución Federal y por las disposiciones de la Carta de Derechos de Puerto Rico, y le da inmunidad de cualquier intervención que quiera hacer la Autoridad de Energía Eléctrica para apropiarse de ese dinero, y también le da inmunidad de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque al ser una propiedad separada y distinta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, técnicamente pues el deudor, que es la autoridad, ni los acreedores de la autoridad podrían invadir esos derechos propietarios que tienen los participantes y los retirados, y eso es un área bien importante para proteger los derechos de los participantes y retirados de los avatares de este proceso de quiebra. Es un punto que sé que estás al tanto de esto, pues el sistema de retiro ha avanzado en diferentes litigios ante la jueza Taylor Swain. No tenemos todavía una decisión, pero es algo que está trillado dentro del derecho de quiebras, que cuando tú puedes establecer que tienes una titularidad sobre un activo, eso es un derecho propietario que en el proceso de quiebra no te pueden arrebatar, y en ese sentido hay estabilidad, porque toma nota que el sistema de retiro de los empleados del gobierno de Puerto Rico, el sistema de retiro principal, el central, ese lo liquidaron, lo sometieron a un título 3, liquidaron el fondo y están pagando el famoso PAYGO, que es nada más y nada menos que el gobierno ha tenido que sacar del presupuesto ordinario de gastos los 2.000 millones que cuesta pagar las pensiones cada año. Y eso le da una característica adicional que lo separa y lo distingue de otros sistemas de retiro, y que está sometido al criterio de la jueza, y la jueza resolverá lo que sea, y si es adverso al sistema se irá al Tribunal de Apelaciones, pero por lo menos en términos de derecho el sistema no lo pueden tocar dentro de los procesos de título 3 de la ley promesa. ¿Cómo es el sistema de retiro en términos de los beneficiarios, Rafael? Porque tenemos dos sistemas de retiro que prevalecen normalmente. Un sistema
de beneficios definidos y un sistema de aportaciones definidas, y por qué la manera en que es el sistema actual tú piensas que es la mejor alternativa para los trabajadores Sí. de la autoridad. Sí, bueno, el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es un sistema de retiro de beneficios definidos. ¿Cuál es la distinción entre uno y el otro? Es el siguiente. Un sistema de beneficios definidos es un sistema donde los miembros entran al sistema ya conociendo cuáles van a ser sus beneficios, si cumplen con una cantidad de años en el empleo y unas mínimas y unas edades mínimas, y en algunos casos otros requisitos, por ejemplo, si alguien se retira por incapacidad, pues el hecho de que esté incapacitado, ¿no? Los beneficios están definidos de esa manera. Lo estoy explicando de manera bien sencilla, por supuesto, ¿no? El sistema de aportaciones definidas lo que propone es que que los miembros del sistema o las personas que aportan, porque no serían miembros como tal, aportan al sistema una cuantía definida que se va poniendo en un fondo individual, ¿verdad? Y que acumula intereses a través de los años, cual si fuera un 401k, y al final del tiempo que la persona estuvo trabajando, pues la persona recibe unos beneficios determinados por la cantidad de aportaciones que hizo, no por el hecho de que haya trabajado 30 años, no por el hecho de que tenga 65 años de edad o 50 o 55, lo que define el particular sistema de retiro en que esté, sino se basa específicamente y únicamente en las aportaciones que ha hecho. En ese sentido, eso pone en desventaja, por ejemplo, a empleados que no hayan podido aportar a un nivel tan alto quizás como empleados gerenciales. Pone al miembro que está aportando en una situación donde puede estar afectado su retiro debido a los vaivenes del mercado, si la inversión que se hace durante el tiempo en que esa persona estuvo aportando no produjo unos intereses favorables para el miembro, tendría una pensión, vamos a llamarle, al final que sería menor a la que hubiese tenido si esas inversiones hubiesen resultado en mayores beneficios o en mayores ingresos, ¿no? para esa cuenta en particular. En un sistema de beneficios definidos, las aportaciones van todas a un fondo general y ese fondo general se invierte de diversas maneras y genera unas ganancias. Y la idea es que los empleados activos, de cierta manera, subvencionan las jubilaciones o las pensiones de jubilación de aquellos que ya se han retirado. Y en ese sentido le provee una estabilidad al sistema de retiro, en el sentido de que los empleados activos siempre están contribuyendo a ese fondo general y ese fondo general se sigue nutriendo de esas aportaciones, tanto individuales como patronales. Ciertamente hay personas que han levantado la preocupación de que con una disminución en la fuerza laboral eso afecta, ¿no? Al fondo general, reduciendo los ingresos del cual se nutre ese fondo general para proveer las pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una fuerza laboral que va disminuyendo y una matrícula de jubilados que va creciendo, pues eventualmente hay un desbalance, ¿no? Y la teoría principal es que ese desbalance va a crear un problema que se llama actuarial, ¿no? Un problema actuarial que significa que no van a haber eventualmente suficientes fondos para cubrir las obligaciones de ese sistema de retiro. Pero también eso hay que verlo en el contexto de la manera en que se maneja ese dinero. Hay sistemas de retiro que lamentablemente no han sido los más responsables en manejar las inversiones que se hacen por los fondos que remiten sus miembros individualmente y las aportaciones que hacen los patronos. En el caso del sistema de retiro del empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, precisamente porque las decisiones de inversiones las hacen los propios miembros, esa junta de síndicos ha sido capaz de velar mejor por la salud actuarial, operacional y fiscal del sistema de retiro. Y eso es bien importante tenerlo en mente. Y uno de los beneficios principales de un sistema de retiro que corren los propios trabajadores es precisamente el hecho de que su junta de síndicos tiene un interés propio en velar por esa salud actuarial, fiscal y operacional.
hay que decir, Rafael, que lo que mencioné que dice la ley promesa sobre el financiamiento adecuado de los sistemas de retiro, la Junta de Control Fiscal lo interpreta de una manera torcida, porque en vez de pagarle a los sistemas de retiro lo que hace falta para capitalizarlos apropiadamente, la visión de ellos es tratar de menoscabar el sistema de retiro para transformarlo de un sistema de retiro de beneficio definido, que es el que te permite, como tú muy bien explicaste, que tú cuando empieces a trabajar en la autoridad, sepas con cuánto te vas a retirar al final del camino, para que sepas que vas a poder sobrevivir y para que puedas planificar. Pues voy a tratar de terminar de pagar mi casa, voy a comprarme un carro en tal fecha para que cuando me retire ya lo haya pagado, y sepas que los bienes y los ingresos que vas a tener al final con el retiro son suficientes para una vida apropiada. Un sistema de beneficio, perdón, de aportación definida, que es la visión ideológica que tiene la Junta para los sistemas de retiro, no garantiza que al final del camino tú tengas una cantidad de dinero suficiente para poder sobrevivir. Y en ese sentido es una apuesta muy arriesgada que beneficia al sistema financiero local y norteamericano, porque tú vas a estar depositando ese dinero en cuentas individuales que los bancos utilizan para otras inversiones y para ganar intereses, y eventualmente las fluctuaciones del mercado podrían hacerte que tú perdieras todo o una parte sustancial de tu pensión, y cuando te tengas que retirar no tengas con qué vivir. El sistema de beneficio definido elimina ese riesgo, pero requiere obviamente que haya un flujo de empleados que sustituyan a los que se vayan retirando, que la empresa esté robusta en su plantilla laboral y que no haya tampoco procesos de jubilación acelerada o estampidas, ¿verdad? Como han ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque al imponer medidas de austeridad en los trabajadores, hay situaciones que los trabajadores han escogido, en vez de trabajar unos años más, en irse, y esto ha afectado obviamente la situación del sistema de retiro, y vamos a entrar en esos detalles más adelante. Lo que quiero establecer es que la Junta tiene una visión de liquidar los sistemas de retiro y de convertirlos en un sistema que realmente no se le puede llamar sistema de retiro, es como una cuenta de ahorro, una caja de ahorro, para ver si es posible que al final del camino de tu vida laboral, en tus años dorados, te da para vivir. Y es una apuesta que nadie debe hacer, ¿verdad? Si eso va a ser suficiente o no. Y por eso, obviamente, una de las batallas que se van a dar en el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica es lograr que se mantenga el sistema de retiro con beneficios definidos, porque es lo único que podría garantizarle a los retirados una vida digna luego de haber dedicado toda su vida a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es correcto. También hay que añadir a este asunto que además del problema de la interpretación de la Junta de Control Fiscal sobre el asunto de lo que es adequate funding o financiamiento adecuado de los sistemas de retiro conforme promesa exige, y como bien señalaste, la visión de ellos es que el adequate funding se alcanza a través de unos cambios de los sistemas de beneficio definido, aportación definida, en lugar de proveer el financiamiento como tal que se requiere para mantener los derechos adquiridos de los empleados. El otro punto es que la Autoridad de Energía Eléctrica le debe sobre 441 millones de dólares a ese fondo de retiro. Y ese es un punto bien importante. El sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no está en quiebra bajo promesa, ¿verdad? Esto es importante aclararlo para quienes nos escuchan. Ya indicamos anteriormente que es independiente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por lo tanto, y tiene una personalidad jurídica independiente también. Por lo tanto, el sistema de retiro es un acreedor de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, como bien Rolando sabe, porque es el abogado y la licenciada Jessica Méndez también, son los abogados que llevan el caso de promesa. El sistema de retiro ha comparecido como acreedor de la Autoridad de Energía Eléctrica, requiriendo el pago tanto de las deudas pasadas como corrientes.
de la autoridad hacia el sistema de retiro. Y esas hoy día suman a sobre 441 millones de dólares. Y es importante tomar conocimiento de eso, que la gente sepa eso, porque los problemas que puedan tener actuariales en este momento el sistema de retiro de la autoridad eléctrica no se deben a las políticas de inversión ni se deben al modelo de sistema de retiro, quiere decir beneficio definido. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Los problemas actuariales se deben exclusivamente, o yo me atrevo a decir exclusivamente, quizá alguien tenga algún reparo con eso, exclusivamente a la deuda que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica con el sistema de retiro. Si la Autoridad de Energía Eléctrica hubiese pagado las aportaciones que le correspondían en el momento que le correspondía, el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica tendría una salud actuarial y fiscal excelente. Mi entendido, Rafael, es que no paga las aportaciones que corresponden desde el 2013. ¿Es correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. No las paga desde 2013 porque las aportaciones, yo había indicado que la Junta de Síndicos es quien fija las aportaciones patronales individuales. Ahora, la Junta de Síndicos no lo hace simplemente porque se saca un número de la manga, ¿no? Hay unos estudios actuariales que determinan cuál es el nivel de aportación en términos de un porcentaje de la nómina total. Ese porcentaje pues ha ido aumentando en la medida precisamente en que la autoridad deja de pagar. Si la autoridad deja de pagar un año, al próximo año ese porcentaje tiene que subir más para compensar, ¿verdad? Por el dinero que se pierde debido a que la autoridad no pagó lo que debía pagar anteriormente. O sea, que no es solamente la deuda que acumula, esto es bien importante, ¿verdad? No es solamente que la autoridad no ha pagado todas las aportaciones que debe aportar, es que el hecho de que no lo hace crea una necesidad aún mayor de ir aumentando el nivel de aportación y se crea un círculo vicioso donde la falta de pago de la autoridad genera la necesidad de que las aportaciones sean mayores. Las aportaciones son mayores, la autoridad deja de pagar más aún, porque al ser mayores la cantidad que deja de pagar es mayor y vuelve entonces la aportación a tener que subir y es un círculo vicioso que crea una espiral, por utilizar una analogía similar, en términos de la salud actuarial del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad Energética. Pero esa es la razón, no es que sea un sistema de retiro de beneficio definido, no es que sea un mal manejo de inversiones, es precisamente la forma en que la autoridad se ha negado desde el 2013, ya son 7 años, en hacer las aportaciones que debe hacer al nivel apropiado para que haya un financiamiento adecuado de ese sistema. Y esto es una violación un incumplimiento con su responsabilidad contractual con sus propios empleados, porque cada vez que la autoridad contrató a un empleado, le prometió a ese empleado un sistema de retiro. Yo conozco empleados de la autoridad que me han dicho personalmente, yo podía ganarme 2 veces en el sector privado lo que me gano en la autoridad. Y la razón que decidí trabajar para la autoridad por un salario menor es porque me garantizaban un retiro con una pensión del 75% de mi salario que me hubiese permitido vivir, tener un ingreso adecuado cuando esté en mi vejez. Y eso resultó ser un factor más importante para esta persona que me lo estaba contando que el ganar en su juventud más dinero. Él dijo, yo prefiero ganar menos, tener estabilidad en mi empleo y al final pues tener una pensión garantizada. Obviamente eso está en el aire en este momento y creo que lo podemos discutir en esta sesión. Un elemento que complica más la ecuación que hiciste sobre la falta de aportación al sistema de retiro es obviamente el asunto de que al no hacerse la aportación completa, en la inversión del fondo no hay los réditos necesarios, porque la Junta de Síndicos invierte el dinero en unos fondos de inversión que generan unas ganancias y que, si mal no recuerdo, la última vez que yo vi esos números generaban aproximadamente un 8% de interés, y eso aporta al retiro de los demás empleados. ¿Es correcto eso, Rafael?
Sí, es correcto, es correcto. Y yo creo que es importante tener precisamente estos asuntos bien claros en cuanto al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, por las repercusiones que pudieran tener para el sistema de retiro. Bueno, Rafael, nosotros te convocamos porque el tema principal era importantísimo que hiciéramos esta introducción, ¿verdad? Es que hay un contrato de la privatización de todas las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica menos la generación, y esa es la manera más correcta de verlo porque no es un contrato de privatización de transmisión y distribución, es todo, salvo lo que va a estar generándose en las plantas generatrices que los va a administrar una corporación que va a llamarse Genco. Pero hemos presentado este issue del sistema de retiro en el contexto del contrato de Luma, porque en el estudio que hemos hecho del contrato, del cual tú has participado, en representación del sistema de retiro, nosotros en representación de Lutier y también del sistema de retiro, nos hemos percatado que el contrato representa unas amenazas a la estabilidad económica del sistema de retiro. Ya vimos cuáles son las variables que entran en juego aquí, ¿no? En términos de la aportación, en términos de los réditos que genera esa aportación del empleado y del patrono, en términos de el flujo de empleados que tiene que haber, ¿verdad? En términos de que se mantenga una plantilla suficiente para mantener las aportaciones al sistema de retiro, que los retirados no sean demasiados. Todas estas variables, ¿verdad?, que hay que mantener equilibradas, a nuestro juicio, se afectan con el contrato de Luma. Tú que has tenido la oportunidad de evaluar detenidamente ese contrato, ¿cómo es que el contrato impacta la estabilidad del sistema de retiro? Bueno, yo creo que ya en la propia pregunta yo te había hecho un pequeño bosquejo, ¿no? de cuáles son los factores que hay que considerar, pero es bien importante tener en cuenta lo siguiente. Yo creo que lo que ha salido a la luz pública hasta el momento mayormente ha sido la idea de que el contrato de alianza público-privada con Luma, que no es otra cosa que un contrato de privatización, va a garantizar el empleo de los empleados actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica que trabajan en distribución, mantenimiento, administración, etc. No hay nada en ese contrato que garantice la contratación de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que sean cesanteados en virtud de este acuerdo de privatización. Absolutamente nada. Y me explico. En primer lugar, el acuerdo va a provocar una cesantía de la gran mayoría de los empleados porque, como Rolando ya explicó, esto se trata de un acuerdo para privatizar todas las funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, excepto generación de electricidad. Eso significa que todo lo que tenga que ver con administración, todo lo que tenga que ver con tiendas comerciales, todo lo que tenga que ver con la transmisión, todo lo que tenga que ver con mantenimiento, etcétera, todas esas funciones que son la gran mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, no van a trabajar más con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué dice el acuerdo con Luma en cuanto a esos empleados cesanteados? Que Luma hará esfuerzos de buena fe, ese es el único criterio, una buena fe para en la contratación de estos empleados. Pero específicamente el acuerdo dice que nada en el acuerdo dispone que Luma tiene que contratar ni una mayoría o ni tan siquiera una parte significativa de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo dice específicamente. Solamente dice que de buena fe Luma evaluará a los candidatos y le dará prioridad a esos candidatos, pero darle prioridad en la evaluación no implica de ninguna manera que van a ser contratados. Eso es lo primero. Lo segundo es que ciertamente hay una ley, la ley 29, en 2005 me parece que era, no tengo ahora mismo presente el año, que indica que los empleados que pasen de una agencia gubernamental o una corporación pública en este caso, a una compañía bajo un acuerdo de APP, de alianza público-privada, pueden continuar enviando sus aportaciones individuales al sistema de retiro de origen. Quiere decir que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica cesanteados, aquellos que sean contratados por Luma, y solamente aquellos que sean contratados por Luma, tendrán una de dos opciones: o mantenerse
bajo el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica u optar por aquellos beneficios de retiro si alguno que Luma ofrezca, y no hay garantía alguna de que Luma vaya a ofrecer un plan de retiro o 401k, lo que sea, simplemente no hay garantía en el acuerdo. Sí, sabemos y conozco que Luma ha hecho expresiones al efecto de que ellos van a tener algún tipo de beneficio de retiro, pero no sabemos qué es. Pudiera, para hablar quizá de una manera un poco jocosa, pudiera ser un pat in the back, o sea, muchas gracias por trabajar aquí, ¿verdad? Así que no conocemos qué va a ser ese plan de retiro, pero vamos a suponer que sea un plan de retiro 401k, ese tipo de cosas, pues pudiera haber empleados que fueron cesanteados de la autoridad que cuando van a Luma deciden irse a ese sistema. ¿Y qué pasa? Si ellos deciden optar por los beneficios de retiro de Luma, cesan de aportar al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al cesar de aportar, tienen una de dos opciones: o acogerse a una pensión diferida cuando cumplan 60 años, o retirar sus aportaciones. ¿Qué es lo previsible? Que muchos de los empleados que sean cesanteados, contratados por Luma, y que opten por irse al plan con los beneficios de retiro que puede ofrecer Luma, van a optar por retirar sus aportaciones del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad Eléctrica. El tercer asunto es que todos aquellos empleados de la Autoridad Eléctrica que hayan cotizado menos de 10 años al sistema de retiro no van a tener esa opción, aunque sean empleados por Luma posteriormente. O sea, yo he trabajado en la autoridad 9 años, he aportado al sistema de retiro por 9 años. Me cesantean bajo el acuerdo con Luma, me entrevisto con Luma y soy uno de las personas que con suerte consiguió trabajo con Luma, ¿no? Comienzo a trabajar con Luma y yo digo, no, pero yo me quiero quedar con el sistema de retiro de la Autoridad Eléctrica porque a mí me gusta esa pensión definida, yo no quiero arriesgarme a lo que me está ofreciendo Luma, quizás un 401k, no sabemos, ¿no? Esa persona no va a tener esa opción. Y la única opción que va a tener es retirar sus aportaciones, porque con menos de 10 años cotizados tampoco tiene derecho a una pensión diferida. O sea, que se ve obligado a retirar esas aportaciones. ¿Qué ocurre? Vamos a tener primero una reducción sustancial en la plantilla de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, con todo lo que eso implica en cuanto a las aportaciones que estos empleados hacen al sistema de retiro y la aportación que hace el patrono de la autoridad al sistema de retiro. Eso es uno. Dos, aquellos empleados que se han contratado por Luma, no hay garantía, primero, que se han contratado, pero también no hay garantía de que el empleado opte por continuar en el sistema de retiro. Eso quizás por la necesidad económica, no es que la persona salga de la autoridad, comienza a trabajar en Luma y decida, bueno, yo prefiero el retiro de Luma porque es mejor. No, hay otras circunstancias. La persona pudiera optar por retirar sus aportaciones por temor precisamente de que el éxodo de empleados del sistema de retiro cause un déficit actuarial tan grande en el sistema de retiro que no haya pensión cuando esa persona cumpla los 60 años. Y eso es un miedo válido ante el panorama. Entonces, no estoy diciendo que es lo que va a suceder, pero es un miedo, un temor que es razonable ante el panorama. ¿Qué va a ocurrir? Los empleados que se vayan de la autoridad van a retirar sus aportaciones. Los empleados que se vayan de la autoridad y vayan a Luma probablemente van a optar por el otro sistema, por los planes, los beneficios de retiro que ofrezca Luma, por miedo a lo que pase con el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y finalmente, los que cotizaron menos de 10 años no van a tener opción ninguna. El resultado final es que el sistema de retiro, que se nutre de las aportaciones de sus miembros y de las aportaciones que hace el patrono a favor de sus miembros, se va a quedar sin ingresos o van a reducir tan drásticamente que el déficit actuarial existente va a crecer exponencialmente, provocando una situación bien difícil para el sistema. Rafael, pero el sistema no se va a quedar quieto sin dar una batalla muy fuerte, ¿verdad? Para evitar que ese contrato de Luma entre en vigor. ¿Tú podrías darnos una panorámica de las cosas que se están haciendo para que
el contrato no entre en vigor y se pueda entonces salvar la integridad del sistema de retiro? Bueno, aquí obviamente tú sabes más sobre ese asunto, pero voy a hacer la contestación y después tú puedes abundar sobre eso. Claro. Muchas de las cosas que se están haciendo las estás llevando tú junto a la licenciada Méndez Colbert. En primer lugar, aquí se están cuestionando el acuerdo de APP entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no solamente por el impacto actuarial que va a tener sobre el sistema de retiro, sobre los fondos de retiro de los sistemas de retiro de la empleadora Autoridad de Energía Eléctrica, sino también porque el mismo adolece de un sinnúmero de fallos tanto en su aprobación como en su contenido, que básicamente el acuerdo ha sido aprobado y su contenido es contrario a la ley. Vamos paso por paso, ¿no? La aprobación del acuerdo tiene que ir a través de un sinnúmero de pasos que yo creo que Rolando puede detallar con más detenimiento, pero básicamente uno de esos pasos es que va a la Comisión de Energía y el negociado de energía es quien evalúa bajo ciertos criterios ese contrato. Nosotros hemos argumentado, y Rolando puede expandir sobre esto, que el contrato en sí no cumple con esos criterios, y no solamente no cumple con esos criterios que Rolando va a definir, va a delinear en unos momentos, sino que además el proceso bajo el cual se aprobó es uno viciado, porque uno de los participantes en el proceso no debió haber participado en la decisión de certificar el acuerdo. Y yo creo que Rolando también puede explicar un poco más sobre eso. Esa es la parte en términos del cumplimiento de la política pública y en cumplimiento de los procedimientos que deben llevarse conforme a ley para que se apruebe un contrato de ese tipo. Voy a hablar un poquito más yo y voy a permitir que Rolando expanda sobre esos primeros asuntos, sobre el problema que representa el contrato en términos del menoscabo de las obligaciones contractuales de la autoridad con sus empleados que son miembros del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, con los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y con el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Había dicho anteriormente que cuando una persona que trabaja actualmente en la autoridad o que se jubiló fue a entrevistarse en la Autoridad de Energía Eléctrica, una de las consideraciones que tomó para aceptar el empleo fue la oferta de unos beneficios de retiro. A ese empleado, a esa persona que estaba interesada en un empleo, se le dijo: mira, te vamos a pagar tanto en salario, estos son tus otros beneficios marginales y además te vamos a ofrecer un plan de retiro que se rige por estas normas. Por ejemplo, si tú trabajas 30 años en la Autoridad de Energía Eléctrica y tienes la edad mínima al momento de retirarte, tú puedes retirarte con un 75% de tu salario. Y eso es parte del paquete que se le ofrece al empleado al momento de decidir si va a aceptar el empleo o no. Y es una parte importante de esa decisión, como ya había dicho. Hay empleados que me han dicho a mí personalmente que precisamente aceptan trabajar para la autoridad bajo un salario menor que el mercado privado, porque el sistema de la autoridad le ofrecía un plan de retiro mucho más favorable que en otros lugares. Y eso fue una consideración importante en la decisión de ser empleado. ¿Qué ocurre? Esa persona ha trabajado 15, 20, 25 años, 29 años, tal vez, en la Autoridad de Energía Eléctrica, y al final del camino de todos esos años le quieren cambiar, como dicen en la calle, los muñequitos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora le dicen, no va a haber un sistema de retiro. En efecto, ¿verdad? No se lo están diciendo precisamente, le están diciendo: vas a tener la oportunidad de mantenerte en el sistema de retiro. Pero la realidad es que si al empleado lo cesantean ahora, en virtud de este acuerdo, y no tiene los 30 años, se tiene que acoger una pensión menor, o tal vez ni siquiera puede acogerse a una de las pensiones de méritos reducidos. En el sistema de retiro, me explico, la pensión de 30 años se llama pensión de mérito. Una pensión de una persona que cumpla entre 25 a 29 años de servicio se llama méritos reducidos, pero antes de eso lo que tiene derecho a lo que llaman una pensión actuarial, que en términos de su cantidad es mucho menor, evidentemente,
que la pensión que recibiría si la persona cumple sus 30 años en la autoridad de energía eléctrica. Una persona que a lo mejor tiene 24 años, estaba a 6 años de cumplir los 30, o una persona que tiene 28 años de empleo en la autoridad, que estaba a 2 años de cumplir los 30 años, se le va a decir, no, no te vamos a dar la oportunidad de cotizar esos últimos años que te quedaban y no vas a tener derecho a esa pensión. Tú lo que puedes hacer es o retirarte ahora o ver si Luma te emplea y tú te mantienes entonces cotizando bajo el sistema de retiro. El problema es que, como ya dijimos, el éxodo de empleados, quiero decir, la reducción tan dramática en la plantilla de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que va a ocurrir tras esta privatización, pone en duda si va a existir ese sistema de retiro posteriormente. En ese sentido, pues, esos empleados se les está, esa garantía que tenían de unos beneficios de retiro desaparece. Ya no está garantizado, ya no va a poder cumplir los 30 años de servicio y poder retirarse con los beneficios que esperaba. Y eso representa un menoscabo a las obligaciones, un menoscabo sustancial e irrazonable, diría yo, de las obligaciones de la autoridad para con sus empleados. También está un menoscabo de obligaciones de la autoridad con el sistema de retiro. ¿Por qué con el sistema de retiro? Habíamos dicho, autoridad es una cosa, el sistema de retiro es otra. Hay un acuerdo, ¿verdad?, existente en términos que está reglamentado entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de retiro, de que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que proveer ciertas aportaciones al sistema de retiro para que ese sistema de retiro pueda cumplir con sus obligaciones de pensión hacia los miembros de ese sistema de retiro cuando deciden retirarse. Este acuerdo imposibilita ese cumplimiento, y en la medida que imposibilita ese cumplimiento, ¿verdad?, porque aún si dijéramos, mira, el acuerdo de privatización es válido en otros sentidos, lo cual no lo es, y va a permitirse que Luma tome las operaciones, y Luma contrata a algunos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y algunos de esos empleados optan por quedarse en el sistema de retiro. La cantidad de miembros activos en el sistema de retiro se va a reducir necesariamente por razón del cese de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica en muchas de sus áreas y el hecho de que Luma no va a contratar a todos esos empleados. Al reducir esa plantilla, ¿verdad?, el sistema de retiro potencialmente se va a ver imposibilitado de cumplir todas sus obligaciones de pensiones futuras. Y al crear esa imposibilidad, aún los empleados que optaron por mantenerse en el sistema de retiro, ya sea porque se mantienen en la autoridad, porque trabajan en generación de electricidad, por ejemplo, o porque trabajan en Luma y decidieron quedarse con el sistema de retiro de la Autoridad Eléctrica, no hay garantía de que tengan su pensión. Y eso representa un menoscabo también a esa obligación contractual de la autoridad con el sistema de retiro. Yo quería abundar un poco en dos cosas. Lo primero que sí quería mencionar es que no nos podemos dejar engañar, y Ortiz Mendoza lo ha explicado muy bien, porque el gobierno ha querido hacer ver como que aquí no se van a perder empleos, cuando la realidad es que está bien claro que Luma no tiene obligación de contratar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por otro lado, aunque la ley dice que no se pueden despedir empleados como resultado de un contrato de alianza público-privada, la realidad es que el gobierno no tiene las plazas y la autoridad no tiene las plazas para ubicar a aquellos empleados que no sean contratados por Luma. Incluso el plan fiscal establece una paralización en la contratación de empleados, así que no se pueden contratar empleados nuevos en otras agencias. Así que este asunto de que no van a perder sus empleos realmente no es cierto. Y por otro lado, la propia ley también provee para que se haga un plan, para que la Autoridad de Energía Eléctrica haga un plan de renuncia voluntaria. Así que sí van a haber personas que pierdan sus empleos, y esta reducción en empleados, pues obviamente ya Ortiz Mendoza ha explicado el efecto sustancial que va a tener en el sistema de retiro. Eso por un lado. Y me gustaría abundar para tener un poquito más de contexto en lo que pasa con el negociado, porque es crítico
para que se pueda implementar este contrato, porque en estas etapas iniciales del contrato, cuando se está negociando y se está escogiendo a este proponente que al final del camino terminó siendo Luma, pues la ley requiere que se forme lo que le llaman el comité de alianza, y en ese comité de alianza es que se va a evaluar y a seleccionar la entidad cualificada para llevar a cabo esta transacción. Y ese comité de alianza tiene un rol importante en ese proceso de la negociación del contrato. ¿Y cuál es el problema? Que dentro de ese comité de alianza, uno de los que formaba parte de ese comité de alianza era precisamente el comisionado presidente del negociado de energía. Así que tenemos al presidente del negociado de energía, que forma parte del comité de alianza, donde tiene contacto directo con todo el proceso de negociación, donde toma una determinación como miembro de ese comité, de quién es la entidad que va a finalmente llevar a cabo, ¿verdad?, con quien finalmente se va a contratar. Y luego, la ley entonces también requiere que pase el contrato, que se cree un informe y que pase este informe al negociado de energía, para que el negociado de energía entonces evalúe si este contrato cumple con el marco regulatorio y las políticas. Entonces, vemos al comisionado presidente cambiándose de sombrero. Ya no es parte del comité de alianza, sino que ahora está en el rol de presidente del negociado de energía, para emitir una determinación junto con los otros comisionados de si en efecto este contrato pues cumple con la política pública, cumple con el marco regulatorio. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el comisionado presidente no tenga un conflicto de intereses al momento de tomar una determinación en el negociado de energía, si ya había tomado una determinación como parte del comité de alianza de que Luma iba a ser el proponente y de que este es el contrato que se va entonces a someter a la consideración del negociado? Ciertamente, la decisión del negociado está viciada por el conflicto de intereses que tiene el comisionado presidente, y lo importante de esto es que esa determinación que hace el negociado de energía es para emitir el certificado de cumplimiento de energía que se requiere, es una condición necesaria para que ese contrato pueda finalmente pues pasar por todas las otras etapas e implementarse. Entonces, si ahora mismo la composición del negociado de energía son 4 comisionados. Cuando el negociado de energía emite la resolución, emite ese certificado de cumplimiento, hubo un voto disidente. Es decir, de los 4, uno no estuvo de acuerdo, uno de los comisionados no estuvo de acuerdo en que este contrato en efecto cumpliera con el marco regulatorio y la política pública energética. Así que ese certificado de cumplimiento se emite con 3 votos. Y el negociado de energía necesita una mayoría para poder emitir ese certificado. Si el comisionado presidente se hubiese inhibido de tomar esa determinación por su participación previa dentro del comité de alianza, ese certificado de cumplimiento de energía no salía, porque no había los votos suficientes y por lo tanto no podía continuar ese proceso. Y claro, dentro de las cosas que se están planteando, que por eso es que el licenciado Ortiz Mendoza lo menciona, es porque eso es uno de los planteamientos que se están haciendo ahora mismo, tanto ante el negociado de energía como ante el Tribunal de Apelaciones, para que revoque esa determinación que ciertamente pues estuvo viciada y que correspondería que en esencia que se lleve a cabo el proceso nuevamente, y que tendrían entonces que convencer a este otro comisionado que emitió la decisión, la disidente, tendrían que convencerlo y, presentar
realmente todos los argumentos por los cuales la Autoridad de Alianza Público-Privada entiende que este contrato cumple, cosa que no sería tarea tan fácil, porque la realidad es que la información que le llevaron al negociado tampoco fue suficiente como para que el negociado pudiera emitir una determinación realmente informada del impacto que tiene este contrato en las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que me parece que esto es sumamente importante, porque es un asunto que se está discutiendo todavía en los tribunales y que podría revertir todo el proceso que se ha llevado a cabo. Jessica, si puedes mencionar, para propósito de la audiencia, ¿cuál fue la razón del voto disidente? Que creo que el voto disidente lo explicó la persona, el comisionado que votó en contra del negociado. Sí, de lo que tengo ahora, ¿verdad? Tocando de oído, el comisionado expuso, por ejemplo, el impacto que podría tener el contrato sobre las tarifas, ¿verdad? Y un aumento en tarifas, porque ellos están llamados a evaluar este proceso de tarifas y el impacto en los consumidores. Y ciertamente pues no tenían información, él lo dice en la decisión, que no tenían información suficiente para emitir una determinación diciendo que esto cumple el marco regulatorio, cuando en realidad no saben el impacto que puede tener en las tarifas. Y con el contrato se somete un itinerario que dice que en 186 días Luma va a estar radicando la moción ante el negociado para esa revisión de tarifas, que sabemos que no va a ser nunca para que se baje la tarifa, sino para aumentar la tarifa, porque, claro está, el contrato tampoco toma en consideración la situación económica de la Autoridad de Energía Eléctrica en estos momentos y cómo estos millones que hay que pagarle a Luma no están realmente presupuestados, así que hay que entonces ver de dónde va a sacar dinero la autoridad para poderle pagar a Luma. ¿Y cómo lo hace en extensión? Pues subiendo las tarifas. Y también entonces está el asunto de los gastos administrativos, que quiero que Rolando pueda explicar eso, porque ese es otro paso también importante para el proceso, ¿verdad?, de la implementación de este contrato, porque también si no se llevan a cabo esos procesos ante la corte de la jueza Swain, pues tampoco Luma estaría obligada a comenzar con las operaciones. Sí, Jessica, este asunto de los gastos administrativos está bien ligado, obviamente, a la legalidad del contrato. Si el contrato se determina por un tribunal eventualmente que no se cumplieron con todos los requisitos, pues entonces no procedería todas las otras etapas, porque como hemos explicado en otras ocasiones, hay dos etapas: la etapa de transición y la etapa de implantación del acuerdo de Luma. En esta etapa de transición, en la cual ellos supuestamente van a hacer todas las gestiones para estar listos para empezar a operar, más o menos de 12 a 14 meses, pues ellos le están pidiendo a la jueza Taylor Swain, y eso es un requisito esencial de la validez del contrato, que ella le asigne a los gastos que se van a incurrir por razón de Luma, que la Junta calcula en 136 millones, que se le asigne una prioridad como gasto administrativo. Y eso lo que significa en un caso de quiebras es que cobra primero y completo, cobra primero que todos los demás acreedores. Y esto se hace explicándole a la jueza que ya se le adelantaron 59 millones. O sea que, viendo todos los problemas que tiene el contrato, donde todavía la decisión del negociado no es final y firme, porque además de comparecer al negociado para explicarle que la decisión fue equivocada al aprobar el certificado de energía, también otras partes han recurrido al Tribunal de Apelaciones, entre ellas la UTIER y un grupo de entidades ambientalistas que han estado bien pendientes de los desarrollos de la Autoridad de Energía Eléctrica, radicaron recursos de revisión ante el Tribunal de Apelación. O sea que el contrato realmente no es firme. Se suscribió el 22 de junio, pero no tiene todos los elementos para su validez. ¿Y cuál es ese elemento que falta aquí? Pues que el certificado de energía sea final y firme conforme a una determinación judicial.
Si eso no ha ocurrido, ¿cómo es que la Junta y la Autoridad de Energía Eléctrica cometen la imprudencia y la irresponsabilidad fiscal de adelantarle 59 millones a Luma y pedirle a la Corte que le dé calidad de gasto administrativo a este desembolso para que cobre por encima de las obligaciones que hay sobre el sistema de retiro? Entonces esto crea una contradicción bien grande entre la función de la Junta con la Autoridad de Energía Eléctrica y el caso de Título 3, que es para lograr la estabilidad financiera de la autoridad para que pueda ajustar sus deudas. Pues resulta que por culpa del contrato de Luma, la autoridad está en un déficit. En el plan fiscal se calculó en 135 millones y ahora es 125 millones según el presupuesto certificado. Así que por culpa del contrato de Luma, la autoridad no tiene suficientes ingresos para cubrir sus obligaciones de este año fiscal. Ahí es que viene la necesidad de hacer un aumento en la tarifa que está programado para radicarse a finales de este año. Así que el sistema de retiro se va a oponer, al igual que Lutier y otros grupos, a que la jueza le asigne prioridad al pago a Luma, esos 136 millones que son dineros esenciales para obligaciones que son más importantes que el contrato de Luma. Y si la jueza no entiende que eso correspondería, ¿verdad? Que se elimine esa cláusula del contrato, que no se apruebe ese gasto administrativo, pues se podría recurrir al primer circuito en Boston para revisar a la jueza Taylor Swain. Así que hay una variedad de acciones. El sistema de retiro está considerando erradicar el pleito por el menoscabo de las obligaciones contractuales, que es lo que explicó el licenciado Ortiz Mendoza primero. Está el asunto del negociado, que ya el sistema de retiro compareció al negociado a hacer estos planteamientos que explicó la licenciada Méndez. Está el asunto de los gastos administrativos, que el sistema de retiro va a plantear, que es totalmente contrario a la ley promesa, el que se le asigne gasto administrativo a estas obligaciones con Luma, porque hay otros acreedores que son preferentes. Y el sistema de retiro es un acreedor preferente, no solamente por la ley promesa, que hay que darle financiamiento adecuado al sistema de pensión, sino porque el sistema de retiro está protegido por el Trust Agreement, que es el documento base de las emisiones de bonos, que dice que antes de pagarle a los bonistas hay que cumplir con las obligaciones del sistema de retiro y con los gastos operacionales de la autoridad. Así que el proceso tiene todas estas avenidas de trabajo para evitar que el contrato de Luma entre en vigor, y la Junta de Síndicos está descargando todos sus deberes fiduciarios de una manera efectiva para proteger la viabilidad y la permanencia del sistema de retiro. El sistema también está evaluando otras medidas, ¿verdad? Otras acciones, porque eventualmente cuando la Junta somete el plan de ajuste de deuda, que es algo que vendrá luego del asunto de los bonistas, del acuerdo que está pendiente de los bonistas, que está sobre la mesa porque la pandemia paralizó todo ese trámite, el sistema se va a oponer a que se apruebe el plan de ajuste de deuda si este implica que se ratifique el contrato de Luma, porque otra de las etapas del contrato es que una vez pase la transición, Luma comienza operaciones exclusivamente si la jueza Taylor Swain aprueba el plan de reestructuración de la deuda que someta la Junta. Y el contrato dice específicamente que ese plan de ajuste de deuda tiene que ser un plan satisfactorio para Luma, y si eso no se diera, si hubiera tropiezos, pues entonces el contrato de Luma no entraría en vigor. Así que hay problemas de umbral con el contrato porque el certificado no es final y firme. Hay problemas con que el gasto administrativo que quiere la Junta es totalmente injusto con los otros acreedores, y esos acreedores tienen protección de las leyes de quiebra que incorporó la ley promesa. Hay problemas con el acuerdo con los bonistas, que también es otro de los requisitos del contrato de Luma, que se llegue a un acuerdo con los bonistas, y el sistema de retiro se está oponiendo a ese acuerdo con los bonistas. Y también hay problemas de que todas estas condiciones estén listas para que se pueda aprobar un plan de ajuste de deuda,
Y un elemento esencial que siempre hemos recalcado es que para que se apruebe el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con todos estos cambios que son malísimos para la autoridad, el sistema de retiro del pueblo de Puerto Rico, la legislatura de Puerto Rico tendría que aprobar la ley habilitadora del plan de ajuste de deuda. Así que la legislatura tendría la oportunidad, esto sería ya el año que viene, habría una nueva legislatura, de impedir que se destruya el plan de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica y de que entre en vigor el contrato con Luma al no aprobar la legislación que la Junta estaría proponiendo para que se pueda confirmar el plan de ajuste de deuda. Así que vemos que hay toda una serie de etapas muy importantes que podrían acabar con la pretensión de la autoridad de las alianzas público-privadas de hacer ese contrato tan malo para Puerto Rico y que eso implique que se salve el sistema de retiro de todas las consecuencias negativas que el licenciado Ortiz Mendoza ha mencionado que podrían afectar la solvencia del sistema de retiro. Así que es importante que los retirados y los participantes sepan que ese contrato no debe continuar, que debe anularse. Nosotros hemos hecho planteamientos de que el contrato es nulo ab initio. Eso lo que significa es que nunca advino a la vida jurídica y que por ende no hay consecuencias económicas porque se devuelven todas las prestaciones. Luma tendría que devolver el adelanto que se le ha hecho si se declara el contrato nulo. Hay la voluntad de luchar por parte de los participantes del sistema y de los retirados, por parte de Lutier y de las otras uniones y de los síndicos y hay todas estas oportunidades de acción para descarrilar. Otra de las cosas que no hemos mencionado y que está para la semana que viene es que el representante Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, quien es el organismo del Congreso que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y todos estos asuntos, va a celebrar una vista pública sobre el contrato de Luma y se va a participar en esa vista pública para explicarle a los congresistas por qué este contrato es muy malo para el sistema de retiro y para la provisión de energía eléctrica a un costo razonable aquí en Puerto Rico. Así que hay muchas oportunidades. También se está involucrando a la diáspora porque hay también la oportunidad de convencer a los poderes que tiene FEMA en la disposición de los fondos de reconstrucción del país, de evitar que esos fondos se le entreguen a Luma, que Luma quiere realmente decidir todo lo relacionado a la distribución de los 18,000 millones de dólares que están presupuestados para Puerto Rico, con unas consecuencias malísimas para Puerto Rico porque implicaría que esas compañías que son extranjeras, que tienen sus accionistas fuera, sus ejecutivos fuera, se llevarían todos esos contratos y el impacto socioeconómico que tendría esa reconstrucción del sistema eléctrico sería mínimo, porque no tendría el efecto multiplicador que implicaría que esos dineros se inviertan en Puerto Rico y que los contratistas sean los propios obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica y los contratistas que sean indispensables para esa labor, que sean de Puerto Rico, que empleen a puertorriqueños y que sus dueños sean puertorriqueños para que las ganancias se queden aquí en Puerto Rico. Así que como ven, hay un abanico de posibilidades de acción para derrotar este contrato y la tenacidad que han demostrado los líderes del sistema de retiro, ¿verdad? Esa junta de síndicos en esta defensa es encomiable y vamos a apoyarla todo el tiempo que sea necesario. Quería añadir brevemente que a todo lo que acaba de decir Rolando, el asunto de que también la Junta de Síndicos solicitó intervenir en el estudio que está realizando la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico y presentó un memorando explicativo ante esa comisión de por qué el acuerdo entre Luma y la autoridad es uno inválido y nulo y cuáles serían los efectos de ese acuerdo si se llegase a implantar eso para ya hacer el trabajo de convencer a los legisladores sobre lo nefasto que pudiera ser este acuerdo. Los síndicos están trabajando en conjunto, hay 7 síndicos activos en el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica,
Los 7 síndicos han estado velando activamente esta situación y han estado actuando diligentemente para atender este asunto, no solamente el asunto de la alianza público-privada con Luma, que no es otra cosa con la privatización, sino también el asunto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, velando por los intereses de los miembros y jubilados del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Finalmente, yo creo que uno de los puntos quizás más importantes y que quizás tocamos marginalmente es el hecho de que este contrato es un contrato leonino. Está hecho para beneficiar a una parte solamente y solamente a esa parte. Y esa parte es Luma Energy. Quien único se va a beneficiar de este contrato es Luma Energy. No se van a beneficiar los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica porque lo que van a ver es un alza en las tarifas. No se van a beneficiar los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que van a ser cesanteados sin garantía alguna de empleo y poniendo en peligro sus beneficios de retiro. No se van a beneficiar la ciudadanía en general, ni la economía en general, porque las ganancias de este contrato, como acaba de explicar Rolando, van a ser expatriadas, vamos a decir, ¿no? Se las van a llevar del país. Estas compañías a las cuales se les pudiera otorgar los contratos con dinero federal que no se va a quedar en Puerto Rico. Luma está haciendo una campaña, evidentemente, para convencer al pueblo de que esto es una buena idea, haciendo unas expresiones que si uno las analiza con cuidado, son contestaciones y expresiones tan ambiguas que se prestan para entender que sí, ellos van a contratar a algunos contratistas en Puerto Rico, pero pregunten cuál es la tajada de ellos y de las corporaciones extranjeras en Puerto Rico que van a beneficiarte de esos millones largos de fondos para reconstruir el sistema de transmisión eléctrica en Puerto Rico. Pregúntense además qué va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica si privatizamos toda la transmisión, administración, etcétera. Dejamos solamente la producción, la cual ya hay planes de privatizar a su vez. No va a quedar Autoridad de Energía Eléctrica. No van a quedar empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso tiene unas implicaciones enormes para el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso los síndicos ellos están claros con la situación y están haciendo todas las gestiones habidas y por haber para defender los intereses de los miembros y jubilados del sistema de retiro, y obviamente los síndicos cuentan con el apoyo no solamente de nosotros los abogados del sistema, sino además de muchos de los empleados activos y jubilados que son parte del sistema de retiro de los empleados de autoridad eléctrica y que al final del día son los verdaderos dueños de ese sistema de retiro. Uno de los sistemas de retiro que ha sido mejor administrado en el sector público de Puerto Rico. Jessica. Bueno, yo creo que hemos cumplido con que el objetivo de esta programación el licenciado Ortiz Mendoza pudo explicar perfectamente lo que es el sistema de retiro, lo que lo diferencia de otros sistemas de retiro en el gobierno. Pudimos entrar en los detalles de la situación actual del sistema de retiro y cómo se va a ver trastocado el sistema de retiro con este contrato de Luma, y me parece que el mensaje ha quedado claro, primero en el sentido de que esto no ha terminado, ¿verdad? No podemos pensar ya ese contrato se firmó y no hay nada que hacer. Se están haciendo todas las gestiones en la vía judicial, administrativa y en la calle también. Así que es importante que todos nos podamos unir en estos esfuerzos, porque aquí no estamos hablando de que el contrato de Luma afecta a la UTIER y a las uniones, o que el contrato de Luma afecta al sistema de retiro. El contrato de Luma nos afecta a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Están los trabajadores, están los retirados, estamos nosotros como consumidores, donde vamos a estar pagando
por un servicio esencial, por un derecho humano, unas tarifas que es inconcebible cómo estarían subiéndonos el precio de la luz, a nivel de que en otro Facebook Live que hicimos, estuvimos hablando con el doctor Héctor Cordero y nos decía que el consumo, lo que estaría gastando la familia en promedio en Puerto Rico por la energía eléctrica se lleva el 40% de los ingresos del hogar. Así que realmente estamos hablando de que una transacción, posiblemente la más importante de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se ha hecho de forma oculta. O sea, aquí no se ha cumplido con la más mínima transparencia. Aquí ha habido conflictos de intereses. Aquí han habido, ¿verdad? Hay cláusulas que solamente benefician a Luma, que es una entidad privada que no le responden nada al pueblo de Puerto Rico. Así que lo importante que quiero que se puedan llevar de esto es que seguimos dando la batalla, que esto no ha terminado, que hay alternativas y que podemos combatir esto y que es importante que podamos ocupar todos los espacios, ¿verdad? Porque aunque tenemos la vía judicial y la vía administrativa a través de los planteamientos que se están haciendo en el negociado, tenemos que hacer a los políticos responsables por lo que está sucediendo, tenemos que ocupar las calles y tenemos que hacerle saber a todo el mundo que estamos luchando por nuestro pueblo, por nuestra gente, que aquí no se trata, ¿verdad?, de intereses particulares. Así que los invito a que compartan esta programación. La participación ha sido excelente, hemos tenido muchas personas conectadas y ciertamente podemos llegar a muchas más personas si comparten esta programación. Manténganse informados. Luma ha estado invirtiendo parte de su dinero en esta propaganda de hacer ver como que todo aquí, como que ellos vienen con un propósito bueno y vienen a salvar la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y que los empleados no van a tener ningún tipo de problema, cuando sabemos, porque lo hemos discutido aquí, lo hemos discutido en distintos foros, que la realidad es que no hay ningún tipo de garantía de empleo. El sistema de retiro está en riesgo por este contrato, además de el resto de los problemas, ¿verdad?, que hay dentro del caso de Título 3, y realmente todos vamos a pagar las consecuencias de este contrato. Así que les agradezco por conectarse y por compartir esta programación. Le agradezco al licenciado Ortiz Mendoza por estar disponible para nosotros en la noche de hoy y por su excelente presentación en estos temas que pueden ser complejos y que creo que ha llegado el mensaje bien claro. Y finalmente, pues le agradezco como siempre a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que nos ayudan a compartir esta información que es tan valiosa para todos y todas. Así que yo creo que ya con eso podemos cerrar por la noche de hoy. Y como siempre, muy agradecidos. Los esperamos en próximas programaciones que tengamos y compartan. Gracias, Rafael. Fue excelente tu exposición. Estamos bien satisfechos. Se cubrieron todas las áreas fundamentales. Así que continuaremos, ¿verdad?, en este trabajo por restablecer la salud del sistema de retiro y mantener su eficacia y su permanencia. Así que buenas noches. Eso es así. Gracias a ustedes por la invitación. Cuenten con eso. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Terminamos. Buenas noches.